Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que cada día en cada estudio nos acompañan para poder recibir las bendiciones de la Palabra de Dios que pueden llevarnos a una verdadera salvación del pecado que está en nosotros, del pecado que está en el mundo y del tentador. Ese es el estudio que estamos realizando. Verdaderamente, ¿cómo es el plan de salvación? Una salvación completa y total que la Biblia presenta. Salvación por fe y gracia en Cristo Jesús, sin obras de la ley, para que nadie se gloríe, porque Dios quiere crearnos, dice, de nuevo para buenas obras. Efesios 2:8 al 10. Estamos en el estudio número 336 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia, cuyo objetivo es el justo vivirá por la fe. Hemos venido estudiando cómo podemos realmente tener esa salvación por fe y gracia como un don gratuitamente. Es el mayor regalo de Dios, el mayor milagro que el pecador puede recibir de pasar de una vida pecaminosa a una vida santa, de cambiar de una vida de desobediencia a una vida de obediencia, de una vida de injusticia a una vida de justicia, de una vida pecaminosa a una vida justa y santa, por medio de una completa entrega total de lo que somos y lo que tenemos para experimentar una verdadera conversión por el nuevo nacimiento del Espíritu y así empezar una vida espiritual que la Biblia presenta en el nuevo pacto, con la ley de Dios en el corazón, con un nuevo espíritu, con mente nueva, corazón nuevo, para que el creyente esté habilitado y preparado para obedecer la palabra de Dios, para obedecer los mandamientos de Dios y para hacer luz en este mundo. Ese es el objetivo del plan de salvación. Hemos desarrollado, por motivo de estudio, lo hemos dividido la condición para recibir la salvación, el perdón y la justificación en 12 pasos. Porque la principal condición para la salvación es la fe, una fe verdadera. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, decía, para el que tiene fe todo es posible. Si tuvierais fe, dice, como un granito de arena, entonces diríais a este monte, retírate, y se retiraría. La fe en Cristo, una fe verdadera, en otras palabras, la fe de Cristo, no la fe humana, porque la fe humana solamente puede creer cuando el tiempo es bueno, cuando hay paz, cuando todo es fácil, pero cuando llega la crisis, cuando llegan los momentos difíciles, el ser humano ya no cree. Así como el pueblo de Israel, tenemos un ejemplo de fe. El pueblo de Israel fue alimentado por Dios en el desierto, sin que tengan economía, sin que tengan un trabajo, sin que puedan trabajar para alguien, sin que nadie les dé alimento. Pero Dios les alimentó, porque este pueblo seguía la dirección de Dios. Dios le guiaba en una columna de fuego de noche y en una columna de nube de día. Y el líder
que era representante de Dios, el intermediario era Moisés. Entonces, ¿cómo Dios pudo alimentarlo, sostenerlo, mantenerlo durante 40 años en el desierto? Pero hoy el cristianismo, el mundo religioso, no creemos, somos incrédulos como ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el cristianismo no cree que Dios puede sustentarlo, que Dios puede cumplir su promesa de San Mateo capítulo 6, del verso 30 al 36. Jesús dijo: acepten la salvación, ocúpense en la salvación. Primeramente dice el reino de Dios, y lo demás dice: yo les voy a sustentar. Mirad las aves del cielo, mirad las plantas, no trabajan, no acumulan, no están preocupados por hoy ni por el mañana, pero Dios los sustenta. ¿No valen ustedes más que los animales y las plantas? Así Jesús preguntó. Hoy el pueblo de Dios, como hemos estudiado, la iglesia de Dios visible, no tiene fe más en un Dios que puede sostener, que puede alimentar, que puede proveer todo para poder predicar el Evangelio activamente, para estar todos los días en la obra médico-misionera, como Jesús, predicando, enseñando y atendiendo a los enfermos. Todos los cristianos profesos, todos los religiosos dudan. Los líderes también no enseñan porque ellos dudan, no tienen fe. A lo contrario, dice: vayan a buscarse la vida, vayan a trabajar al mundo. Jóvenes, estudien para que tengan una profesión, para que trabajen y colaboren con diezmos y ofrendas. Pero la iglesia, como hemos estudiado hasta aquí, el pueblo de Dios fue organizado, dice, para predicar, para enseñar, para servir, para estar en la viña del Señor, para ser pescadores y cazadores, para iluminar el mundo, para llevar el pan de vida al mundo que es Cristo, para llevar el agua de vida que satisface todas las necesidades del ser humano. Pero el pueblo de Dios no cree, es incrédulo. Pero este mensaje que estamos estudiando es para sacarnos de la incredulidad, para infundir fe como una semilla, para que cada día por el estudio nuestra fe pueda ser cultivada, pueda crecer, hasta que lleguemos a una entrega total, como dice el libro de San Lucas, capítulo 14, del 15 al 33, y termina diciendo allá: cualquiera que quiera ser mi discípulo, cualquiera que puede seguirme, pero la condición es, dice, que renuncie a todo lo que posee, que esté dispuesto a dejar todo lo que tiene. ¿Y qué es lo que el ser humano tiene? Primero tenemos una vida carnal pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Y segundo tenemos todas las riquezas de maldad que hemos adquirido: educación, bienes, trabajo, estudios, casa, dinero, empresas. Todo eso, dice, tenemos que estar dispuestos a dejar. Venid a mí tal como estáis, dice, trabajados y cargados, con la carga del yo, con la carga de los afanes de este mundo y las riquezas de maldad. Entréguenme, dice, al pie de la cruz, y yo les daré reposo, les daré vida nueva, les daré mi justicia, mi vida, mi carácter, mi amor, mi Espíritu Santo. Y llevarán ustedes, dice, mi yugo, serán obedientes con el espíritu de obediencia de Cristo. Y llevarán mi carga, dice, la carga de predicar, enseñar el Evangelio al mundo.
Y yo voy a llevar, dice Jesús, vuestra carga de este mundo, de los afanes, de las preocupaciones, de los pesares, del alimento, del vestido, de la casa. No les va a faltar. Yo voy a proveer, dice, 100 veces tanto en esta vida y la vida eterna en el cielo, en la nueva tierra. Esa es la promesa de Dios. Pero, ¿cuál es la condición? Renunciar a todo lo que uno tiene y posee. Y el pueblo de Israel fue un pueblo incrédulo y rechazó a Cristo y se perdió hasta el día de hoy. Hoy nosotros tenemos esa advertencia. Por eso estamos estudiando la historia del pueblo judío, la historia del pueblo adventista en este tiempo final que hemos estudiado ya. Ahora vamos a continuar estudiando por la gracia de Dios. Ahora nos toca estudiar la iglesia de Dios invisible, la iglesia triunfante, la iglesia de Dios que solo Dios conoce, que solo Dios ve, el hombre no puede ver. Esa iglesia de Dios invisible no tiene nombre, pero es la iglesia de Dios, la iglesia de los santos, de los justos, de los fieles, de los que consagran toda su vida a Dios, de los que tienen el amor de Dios, de los obedientes, de los fieles, de los que predican el Evangelio activamente. Porque hasta aquí hemos estudiado la iglesia militante, la iglesia visible, donde la iglesia organizada, el pueblo de Dios organizado en este mundo, está compuesto por trigo y cizaña, fieles e infieles, buenos y malos. Pero la iglesia invisible, la iglesia que el hombre no lo ve, que solo Dios ve, son los santos, los fieles. Pero hay promesas para la iglesia visible y para la iglesia invisible. Hay promesas para la iglesia militante donde están los medio convertidos y los convertidos, hay promesas. Pero hay otras promesas solamente para la iglesia de los santos, de los fieles, de los justos, la iglesia que el hombre no puede ver, invisible. Algunos lo llaman la iglesia escondida. Otros lo llaman la iglesia que nadie puede ver. Dice, la iglesia de Dios sobre la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Dice, la iglesia está oculta. La iglesia de Dios, de los santos, está oculta bajo la aflicción y los sufrimientos. Son aquellos que están gimiendo y clamando a Dios por las abominaciones que se cometen en la iglesia militante. Esta iglesia oculta, invisible de los fieles, de los santos, es objeto de burla, de escarnio, y son perseguidos, mal vistos, oprimidos. ¿Por quién? Por aquella iglesia que tiene ante él el nombre de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, los santos de Dios, pero sin serlo. Realmente entonces, la iglesia de Dios hoy es ignorado por los seres humanos, porque con el ojo humano no se puede ver, pero Dios ve el corazón. El hombre ve con los ojos físicos, pero Dios ve el corazón. Entonces,
Vamos a estudiar entonces de la Iglesia de Dios invisible. La pregunta es ahora, ¿dónde está esa Iglesia de Dios invisible que está conformado solamente por puros, por convertidos, por santos, por fieles, perfectos, limpios, sin mancha, sin mácula? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa iglesia? Primeramente, ya hemos visto, una parte de esa iglesia está dentro de la iglesia militante. Dentro de la iglesia visible, donde hay convertidos y medio convertidos, y aún no convertidos, donde están los santos y los pecadores, donde están los pecadores arrepentidos y los pecadores impedernidos. Y así podemos ir clasificándole con muchos nombres, pero ahí está la iglesia invisible. Pero no están todos ahí. La gran mayoría está en otro medio. Vamos a leer entonces en el libro Conflicto de los Siglos 441. Está en el libro Eventos de los Últimos Días 170. Dice así: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la gran mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de esas iglesias caídas, esas iglesias que ya no son el pueblo de Dios, que están en confusión. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios verdadera, no solo está entre la iglesia militante, el pueblo militante organizado. La gran mayoría de esos verdaderos discípulos de Cristo se encuentran en las iglesias que están en el mundo, pero que se han apartado de los principios de la Biblia. Iglesias donde desde sus líderes y sus miembros no están activamente trabajando para Cristo como los discípulos a quienes Jesús llamó en la iglesia primitiva. Y como los reformadores y protestantes de la Edad Media, que a tiempo completo consagraban sus vidas a Cristo. La Biblia dice la iglesia del desierto, porque la mujer dice huyó al desierto, la iglesia huyó al desierto. Era una iglesia escondida, una iglesia invisible para los ojos humanos, una iglesia escondida por la persecución. En la página 48 de Eventos de los Últimos Días dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto noble el barco que lleva al pueblo de Dios. Aquí está hablando de la iglesia escondida, de la iglesia oculta, de la iglesia invisible, de la iglesia triunfante. Porque de la iglesia visible, donde es militante y están fieles e infieles, solamente los fieles triunfarán, tendrán éxito. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios, que llegará al puerto. Y en el libro Eventos de los Últimos Días, página 186, sigue diciendo: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente,
No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá y ciertamente ya ha comenzado. Así escribió en 1902, después que se dio el mensaje de justificación por la fe en 1888. Solo el pueblo de Dios será sellado. El pueblo organizado militante no será sellado. Solamente los fieles del pueblo militante serán sellados. Los infieles, los medio convertidos y los no convertidos no serán sellados. Por eso hay que hacer una diferencia. Muchos se hacen la ilusión, especialmente los católicos, los protestantes, evangélicos, adventistas, dicen: nuestro pueblo, nuestra iglesia, todos van a ser sellados con el sello de Dios, todos van a salvarse. No es así. En el libro Eventos de los Últimos Días, 48, o Testimonio para Ministros, 410, dice: los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel, así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó. El pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados. Aquí no está diciendo que la iglesia militante triunfará, y la iglesia militante serán los que guardan los mandamientos de Dios, y la victoria acompañará. No está diciendo, sino es para el pueblo de Dios escondido, invisible, de los fieles, de los santos, que solo Dios conoce. A ellos se refiere. O si no, comprobemos en Eventos de los Últimos Días 169. Y también en Conflicto de los Siglos 433. Dice así: en el libro de Apocalipsis capítulo 18 se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Apocalipsis 18 dice que un ángel poderoso descendió del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. ¿Y qué mensaje trajo? Repitió el mensaje del segundo ángel, para que el pueblo de Dios salga de Babilonia, o sea, de todas las iglesias de este mundo. Según este pasaje de la Escritura dice: muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia, o sea, en las iglesias que están en el mundo, que se han apartado de Cristo, que no tienen el poder de Dios, que no tienen el amor de Dios, que no pueden guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Allí hay sinceros, allí está la mayoría del pueblo de Dios. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante, la fe católica y también ahora la fe adventista, porque los adventistas también rechazaron a Cristo en 1888 hasta el día de hoy. Pero todos están invitados, allí está el pueblo de Dios, solo Dios conoce. Y vamos a leer en el libro Eventos de los Últimos Días, página 50, o Mensajes Selectos, tomo 2, 458, dice: se me ha instruido
que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Como hemos estudiado hasta aquí, Dios llamó al pueblo adventista, a la iglesia adventista, para que sea un pueblo especial aquí en este mundo, para que permanezca perfectamente unida por el Espíritu, para que el Espíritu Santo le guíe hasta el fin. Pero como hemos estudiado, este pueblo traicionó, este pueblo no cumplió las condiciones. Este pueblo rechazó a Cristo, rechazó al Espíritu Santo, rechazó a la lluvia tardía que se estaba derramando ya en 1888. El fuerte pregón del tercer ángel ya estaba comenzando. Pero ellos lo rechazaron, resistieron. Ellos se aferraron a la ley, al sábado, como los judíos se aferraron a la ley, a las ceremonias. Y algún poder cortó el cable que los unía a Cristo, y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Pero en medio de ese pueblo adventista que se desglosó en miles y miles de iglesias organizadas, grupos, ministerios, allí todavía hay fieles sinceros, como los hay entre los protestantes y evangélicos, como los hay entre los católicos y el mundo. Hoy Dios quiere llamar a ese pueblo que está escondido, que está oculto, que es invisible para ojos humanos, pero Dios conoce. Por eso en la página 72 de Eventos de los Últimos Días dice: ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente que es Cristo. Así que el pueblo de Dios, invisible, escondido, oculto, está despierto, dice, porque tiene el Espíritu Santo, porque son fieles, santos, puros, perfectos, obedientes. Pero ellos están despiertos. Pero en el estudio anterior hemos estudiado que la iglesia militante, que la iglesia adventista y todas las iglesias están durmiendo. Sus líderes también están durmiendo, ni siquiera están despiertos a medias. Pero los fieles, los sinceros dentro de ellos están despiertos. Y pronto el Espíritu Santo los unirá. Entonces la condición para ser el verdadero pueblo de Dios invisible, la condición es estar despierto. Otra condición, Eventos de los Últimos Días, página 84 y 85. Con esto podemos comprobar, el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre las ciudades. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad, si se les ofrece una oportunidad favorable. Ahí está otra condición. El pueblo verdadero de Dios, la iglesia verdadera de Dios. Aquí se refiere no a la iglesia, al pueblo organizado, sino se refiere al pueblo, a la iglesia escondida, oculta, invisible a los ojos humanos. Ese pueblo, dice, no está más establecido en las ciudades.
está en el campo, porque pronto en las ciudades habrá tal crisis, tal angustia, que los que quieren salir no podrán salir. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los fieles, no edifican sus casas, dice, en las ciudades, aunque tengan oportunidad favorable. Hay que trabajar, dice, en favor de las ciudades, desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán entonces amonestadas las ciudades? Pero sí, serán amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que vive en las ciudades, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra desde puntos de avanzada del campo. Así es, hermanos y hermanas. No hay que confundir los términos iglesia militante, organizada, y iglesia invisible, escondida, oculta, que solo Dios conoce. Muchos dicen entonces, si el pueblo de Dios, si la iglesia de Dios no va a vivir en las ciudades, no vive en las ciudades, está en el campo, en los puestos de avanzada, muchos se preguntan, entonces, ¿quiénes van a predicar en las ciudades? No, dice, no predicará el pueblo de Dios que viva en ellas. Es contundente la respuesta de Dios, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas desde puestos de avanzada. Pero también Dios dice, los mensajeros que entonces están en las ciudades, el pueblo de Dios que está en las ciudades activamente predicando, todos los días, como dice el sabio Salomón, echa tu pan sobre las aguas. Entonces dice, esos fieles creyentes no necesitan dejar la ciudad. Entonces debemos preguntarnos cada uno, si estamos en las ciudades todos los días trabajando activamente por medio de la obra médico-misionera, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios, con el poder del Espíritu Santo, entonces está correcto. Pero si no estamos trabajando, necesitamos pedir al Señor que experimentemos la verdadera conversión, el nuevo nacimiento y ser del pueblo de Dios, ser fieles, santos, justos, y el Espíritu de Dios nos llevará al campo, porque el pueblo de Dios no puede vivir en la ciudad, dice. Y si está en la ciudad es solo porque está predicando activamente. El pueblo de Dios vive en el campo, en los puestos de avanzada. En vano puede gloriarse, en vano puede ilusionarse los que viven en la ciudad, decir, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. Si Jesús estuviera en esta tierra, les diría como les dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre el diablo es mentiroso, o sea, miente, no es santo, no es obediente perfecto, no es limpio, no es puro, no es pueblo de Dios, solo es pueblo militante, iglesia militante compuesta por fieles y infieles. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con la iglesia militante. Otra promesa, otra condición. Primeros Escritos 281, Eventos de los Últimos Días 208. Aquí encontramos al pueblo de Dios ya durante el tiempo de angustia donde se derraman las 7 postreras plagas. Dice así: las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios
y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos para enseñarle. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso, y no había más oportunidad. Así que muchos acudirán al pueblo de Dios en el tiempo de angustia, cuando caigan los castigos, las plagas. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? Dice, pero los santos no tenían nada que enseñarles, hablarles o advertirles, porque ya los santos, el pueblo de Dios, ya los habían advertido en el fuerte pregón con el poder de la lluvia tardía. Entonces, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Quién es la verdadera iglesia de Dios? Los santos. Pero la iglesia militante está compuesta por santos y por pecadores, por fieles e infieles, trigo y cizaña. Entonces hay que ubicarse bien, hay que entender espiritualmente la palabra de Dios, hay que diferenciar. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 53, dice: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Se está refiriendo al pueblo invisible, al pueblo, a la iglesia escondida, al pueblo, a la iglesia oculta. Pero cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Cristo les quitó el reino y lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando en base a ese principio en cada rama de su obra, en cada generación. Así que entonces, eso es lo que hemos comprobado en el estudio anterior, de que Dios quitó el reino a los judíos, a Israel. A pesar que la promesa era diferente. La promesa está en el libro de Isaías para el pueblo judío. Necesitamos saber la historia. En el libro de Isaías capítulo 41, no vamos a leer todo el capítulo, solo vamos a leer el verso 8 y 9. ¿Cuál era la promesa para el pueblo de Israel? Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Así que el pueblo de Israel fue escogido de la descendencia de Abraham, de Jacob. Dios lo escogió, Dios lo llamó, y era pueblo de Dios. Porque te tomé de los confines de la tierra, de las tierras lejanas te llamé, oh pueblo Israel, y te dije: mi siervo eres tú, yo te escogí, y no te desecharé nunca. No temas. La promesa de Dios era nunca desechar al pueblo de Israel. Pero como ese pueblo fue infiel, resistió a Cristo, rechazó a Cristo y lo crucificó. Entonces, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Cristo les quitó el reino y lo dio a otros. Así Dios actúa. Dios quiere que su pueblo Israel sea su pueblo para siempre. Pero como ellos lo rechazaron, entonces los quitó el reino. Igual también podemos recordar la historia, porque el que desconoce la historia está condenado a repetirlo y fracasar y perderse. Por eso necesitamos repetir la historia.
¿Qué pasó con la iglesia primitiva apostólica que Cristo organizó en base a los verdaderos principios de la iglesia de Israel, para que continúe la línea de Israel? Y Jesús dijo, el que cree en Cristo verdaderamente es hijo espiritual de Abraham, es Israel espiritual. Pero ese pueblo primitivo, iglesia apostólica que Cristo organizó, Jesús había dicho, las puertas del infierno no prevalecerán. Pero ¿qué pasó en la Edad Media? Las puertas del infierno prevalecieron contra esa iglesia apostólica. Hoy ya no existe la iglesia apostólica primitiva, lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu de Dios, compartían todos sus bienes y predicaban el Evangelio todos los días activamente, hicieron temblar a Roma. El Evangelio llegó hasta el palacio de los Césares. Pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está ese pueblo? Es que fue infiel, rechazó a Cristo. Ya no tienen el amor de Dios. Llegó a ser la iglesia católica apostólica romana. Y de ellos salió los protestantes, los reformadores, con Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Juan Hus, los valdenses y muchos otros. Ellos eran el pueblo de Dios. La Biblia dice, la iglesia del desierto. La mujer huyó al desierto. Pero esa iglesia también llegó a ser infiel. Rechazó la venida de Cristo en 1844, cuando el movimiento adventista, dirigido por Guillermo Miller, proclamó la venida de Cristo y rechazaron. La historia es amplio, hay que estudiar. Si algún día Dios nos da tiempo de gracia para estudiar eso, estudiaremos también. Pero solo mencionamos que los evangélicos, los protestantes, también rechazaron a Cristo. Hasta hoy. Por eso no tienen el amor verdadero. Por eso no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el carácter de Cristo. Tienen odio, rencor, ira en el corazón. Odian a los católicos, odian a los adventistas, odian a otras iglesias. Y no tienen poder para predicar el Evangelio activamente todos los días, ni los líderes ni los feligreses. Pero ahí dentro hay sinceros, ahí están escondido el pueblo de Dios, está oculto, está invisible. Cuando este clamor, este pregón del último mensaje de misericordia al mundo, Cristo nuestra justicia, sea escuchada, escucharán el llamado y se unirán, dice, al pueblo de Dios, al pueblo triunfante, a la iglesia triunfante, que pregonará este evangelio con poder, con el poder de la lluvia tardía al mundo. Pero cuando el pueblo protestante, los evangélicos, rechazaron a Cristo, Dios llamó al pueblo adventista. Pero este pueblo adventista también rechazó en 1888, lo cual ya hemos estudiado y seguiremos estudiando. Estamos en ese tiempo del último llamamiento. Vamos a ahora seguir estudiando nuestro estudio de la iglesia invisible, del pueblo oculto, de la iglesia escondida. ¿Qué dice la palabra de Dios, la Biblia? Vamos a leer en 1 Timoteo 3:15 como introducción. Dice Pablo, si tardo, para que sepáis cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia, el verdadero pueblo,
que hemos leído ya en el estudio anterior en Efesios capítulo 5. Y hemos leído también en el libro de Hebreos capítulo 13. Hemos leído también en el libro de 1 Pedro 2, 9. Un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo lleno de amor del Espíritu Santo. Esa es la iglesia invisible. Es columna y baluarte de la verdad, porque tiene la verdad en el corazón. La iglesia militante solo tiene la verdad en la teoría, en la letra. Solo tiene la verdad como conocimiento en la mente, pero no tiene en el corazón. No tiene a Cristo que es la verdad. Y Cristo os libertará, dijo. Si el pueblo verdadero, o en todo caso, si la iglesia militante, el pueblo militante, tuviera la verdad en el corazón, a Cristo en el corazón, ya Cristo los hubiera liberado del mundo, los hubiera liberado de las ocupaciones del mundo, de las actividades del mundo, de la vida de la ciudad, los hubiera liberado ya de la alimentación del mundo, de la educación del mundo, de la tecnología del mundo y de todas las cosas del mundo. Así como Jesús liberó al pueblo de Israel de Egipto. Pero como no tiene la verdad en el corazón, no es la columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí se refiere a la iglesia escondida, oculta e invisible. Ya esto había sido anunciado en el Antiguo Testamento también. Hay más de 100 declaraciones en la Biblia, como esta de Levítico 11:45, que dice: porque yo soy Jehová, Señor tu Dios, que os hago subir de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Así que Dios llamó a Israel de Egipto para que sea un pueblo santo. ¿Pero todo Israel era santo? No era santo, eran incrédulos. ¿Y cuántos eran santos? Contaditos, poquitos. Allí encontramos a Moisés, encontramos a Josué y Caleb, y así podemos encontrar a algunos por allí. Ellos eran santos, pero Dios quería que todo Israel sea santo, pero eran incrédulos. Por eso Dios les dio el santuario a sus servicios. En el santuario todo era santo, todo era consagrado, hasta los sacerdotes. Dios quería que todo el pueblo de Israel sea como el santuario, un santuario viviente. Pero ellos eran un santuario profanado, un santuario destruido, un santuario derribado, un santuario contaminado era el pueblo de Israel, porque no tenían fe, eran incrédulos. Hoy en día también, el pueblo militante, la iglesia militante, es un santuario derribado, destruido por la alimentación del mundo, por la educación del mundo, por las riquezas del mundo, por el mamón del mundo, por la vida de la ciudad del mundo. Destruidos, derribados, físicamente enfermos, mentalmente enfermos, espiritualmente muertos. Pero Dios llama que en medio de ellos hay sinceros, hay fieles, que claman por las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y ese pueblo de Dios, esa iglesia invisible, poderosa, que va a triunfar, está dentro de los adventistas, está dentro de los protestantes y evangélicos, está dentro de los católicos y está en el mundo también. Hoy Dios está llamando, es el último llamado que necesitamos escuchar. En el libro de Números 15:40 dice: ¿por qué deben ser santos?
para que os acordéis de todos mis mandamientos y al cumplirlos seáis santos a vuestro Dios. ¿Quiénes son santos? Los que cumplen los mandamientos. Y en 1 Juan 3, 7, 8 y 9 y 10, que nos dice: hijitos míos, nadie os engañe. Dios no quiere que seamos engañados hoy. El que practica la justicia es justo. ¿Quién es justo? El que practica los mandamientos de Dios, que son justos. Y ya hemos estudiado ya bastante cómo el verdadero creyente puede ser justo, solamente por la verdadera conversión, por el nuevo nacimiento, por recibir la justicia de Cristo. Y por recibir la salvación. Y todo esto es gratuito, pero es condicional. Hemos estudiado 12 condiciones, 12 requisitos, 12 pasos para ser justo. Y solo el justo puede cumplir los mandamientos de Dios. El injusto no va a poder cumplir. Cumple a medias. Así como cumplía el joven rico, el doctor de la ley, así como cumplían los judíos. Los judíos que iban, dice, tras una ley de justicia por las obras de la ley, no llegaron a ser justos, tropezaron en Cristo. Así como Cristo es justo, el ejemplo que nos ha dejado, Cristo es justo porque nació del Espíritu y vivió en vida espiritual y nunca dio lugar al yo, a la carne. Nunca cayó en pecado, fue tentado en todo, pero Jesús nunca cayó. Así es el pueblo de Dios, el justo, el santo. Sigue diciendo, verso 8, en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, 1 Juan 3, 9. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, no sigue al pecado, porque la vida de Dios está en él. Así que el que ha nacido por la conversión, por el engendramiento del Espíritu Santo y por el bautismo del Espíritu y del agua, dice, la vida de Dios está en él, la vida de Cristo está en él, la justicia de Cristo, no peca. No puede seguir pecando, dice, porque ha nacido de Dios. El verso 10. En esto se ve quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Así que la iglesia militante, el pueblo militante organizado, está compuesto por quién dice, por hijos de Dios e hijos del diablo, trigo y cizaña, fieles e infieles, los que tienen amor verdadero en el corazón y los que tienen amor egoísta. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios, verdadera iglesia de Dios? Los que aman a su prójimo. Y el que ama a su prójimo se sacrifica, trabaja, vive todos los días para enseñarle a su hermano, para ayudarle a su hermano, para asistirle al hermano, al prójimo enfermo. Ese es de Dios, dice. Y allí ahora tenemos en el libro de Deuteronomios, capítulo 33, verso 3. De cierto amó Dios a su pueblo, dice. Todos los santos están en su mano. ¿Dios ama a quién? A los santos, es decir, a la iglesia invisible, a la iglesia escondida, a la iglesia oculta. Dios no ama a los pecadores, porque los pecadores se desprenden, se separan y se rebelan y apostatan de Cristo. No permanecen en Cristo, como dice San Juan capítulo 15, permaneced en mí. Salmos 85:8 dice,
escucharé lo que Dios dice, el Eterno habla, porque promete paz a su pueblo y a sus santos. Entonces, la promesa de Dios de darle paz en tiempo de crisis, en angustia, en todos los males de este mundo, es a su pueblo, o sea, a los santos. Entonces se refiere a la iglesia invisible, al pueblo oculto, invisible, que solo Dios conoce. En vano los no convertidos, medio convertidos, los que no son santos, en vano dicen, Dios nos va a dar paz, Dios nos va a librar, Dios nos va a curar de nuestra enfermedad. No. Necesitan arrepentimiento, los 12 pasos, los 12 requisitos. Salmos 16:1 que dice, guárdame, oh Dios, porque en ti me refugio. Dije al Eterno, tú eres mi Señor, fuera de ti no hay bien para mí, en los santos que están en la tierra. Así que Dios es refugio para los santos. En Números capítulo 16, el verso 33, ahí tenemos un pueblo presuntuoso. ¿Qué dice allí? Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya, porque todos los de la congregación son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? ¿Quiénes se levantaron así? Coré, Datán y Abirán. Israelitas, príncipes, que dijeron contra Moisés y Aarón. Nosotros, dice todo el pueblo de Israel, somos santos. Así también hoy en día, presuntuosamente, los religiosos, los cristianos, dicen, mi iglesia es la iglesia verdadera, mi pueblo es el verdadero, mi iglesia es santo, mi pueblo es verdadero, nosotros somos santos, iglesia de Dios, nosotros somos cristianos, dicen. Pero en la experiencia, en la vivencia, en la práctica, no son santos como Coré, Datán y Abirán. Son incrédulos, no creen en Dios que puede llevarlos al mundo como mensajeros y que puede sustentarlos. No creen que Cristo les puede dar vida nueva, espíritu nuevo y puede prepararlos en la obra médico-misionera. Y hemos estudiado ya, un líder, un pastor, un teólogo, un maestro que no es médico misionero, no es verdadero líder. Los feligreses, el pueblo bautizado, que no es médico misionero, no es pueblo de Dios, porque no tienen fe nada más. El asunto es creer, porque la salvación es por fe y gracia, la conversión es por fe y gracia, nuevo nacimiento es por fe y gracia, recibir el carácter de Cristo, la justicia de Cristo es por fe y gracia, tener el amor es por fe y gracia, tener la santidad, la justicia es por fe y gracia, vivir sin pecar es por fe y gracia, no en vida carnal, sino en vida espiritual. Pero que como no hay fe, entonces solamente se acoge de las promesas, así como Coré, Datán y Abirán. Tenían un corazón de odio, de rencor, de ira, descontento. Un creyente, un líder que tiene un corazón de ira, descontento, de cólera, como Coré, Datán y Abirán, no puede ser verdadero cristiano. Solo se gloria. Por eso la iglesia militante, el pueblo militante, tiene el nombre de ser iglesia, pueblo y ser santo, pero no lo es. Pero dentro de ello hay fieles, hay sinceros. Están escondidos. El ojo humano no lo puede ver, pero Dios los conoce. Pero no solo están
en la iglesia adventista, está también dentro de las iglesias protestantes, evangélicas, católicos y el mundo. Entonces, hay promesas para los santos que no debe confundirse los que están en la iglesia militante. Por ejemplo, veamos algunos y cada vez que estudiemos vamos a ir analizando. Salmos 38, 28 dice: porque el Eterno ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. ¿Quiénes van a ser guardados? Y nunca los va a desamparar Dios, a los santos, a la iglesia triunfante, a la iglesia escondida, invisible, al pueblo oculto, pero no a la iglesia militante, porque hay fieles e infieles. A los infieles Dios no los puede guardar, no los puede amparar. Zacarías 2:8. Porque así dice el Eterno Todopoderoso: después de la gloria me envió a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Dios guarda, cuida a su pueblo, a su iglesia fiel, como la niña de su ojo. Allí están las promesas. Entonces hay que diferenciar las promesas. Todas las promesas de Dios son para los convertidos, para los que han nacido a vida nueva, para los que tienen el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, para los que no rechazan el mensaje de la justificación por la fe, para los que por experiencia viven ese mensaje y están iluminando al mundo activamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y esos creyentes y ese pueblo tiene reposo, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, tiene amor, tiene el Espíritu de Dios. Ese es el objetivo del plan de salvación. A eso Cristo nos está llamando. Pero las iglesias organizadas rechazaron esto. Pero nosotros, si estamos en medio de ellas, necesitamos apropiarnos, necesitamos estudiar, necesitamos conocer, necesitamos aceptar esa salvación por fe y gracia, renunciando a la vida terrenal, a la vida carnal. Así podremos estar protegidos, seguros en este tiempo de crisis y los tiempos de angustia que vendrán. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio vamos a continuar estudiando acerca de la iglesia invisible. Gracias por vuestra atención. Que Dios nos bendiga y nos guarde hasta el próximo estudio. Amén.